Muy bien, familia. Feliz sábado para todos. Qué gusto y qué placer por todos nosotros. Hablarles, Rafael, sean todos bienvenidos. Adorarle en espíritu y en verdad. Ya teniendo la oración del hermano Luis Zapata, vamos a iniciar con la meditación de esta mañana. Y quiero comenzar hablándole sobre una experiencia que me ocurrió. Mi esposa embarazada, estaba embarazada, comenzó con unos dolores en su barriga. Aquí en Nirgua la llevamos al hospital, en el hospital nos dijeron que era algo estomacal. Nosotros confiamos en lo que los médicos de allí nos estaban diciendo. El dolor se prolongó, eran desde las 5 de la tarde, ya eran las 8 de la noche todavía con ese dolor allí, ese malestar. Viendo que la atención tal vez no era la más correcta, no era la mejor, decidimos irnos a Bejuma. Eso queda de aquí de Nirgua como a unos 40 minutos. Nos fuimos a Bejuma, allí se encuentra el policlínico de Bejuma, y cuando llegamos allá, la pueden atender, y lo impresionante es que cuando la atiende ya el médico, el doctor, nos dice: mira, tu esposa está a punto de dar a luz. Un mensaje urgente. Allí me dieron un mensaje urgente que en el momento no estaba preparado, en el sentido de que lo que me habían dicho otras personas, otros doctores, es que lo que ella tenía en el momento era un dolor estomacal. Así que me dieron ese mensaje urgente, y en el momento nosotros nos fuimos a Bejuma pensando simplemente en ese dolor estomacal y no estábamos preparados. Gracias le damos a Dios de que en ese momento teníamos allí a nuestro lado un grupo de amigos, profesores de aquí de la institución, en especial el profesor Luis Mago, y pudimos resolver la situación, pero tuvimos muchas carreras que pegar. O sea, hicimos muchas carreras. Él tuvo que venir, ya eran las 10 de la noche, trajo algunas cosas de nuestra casa, tuvimos que darle la llave de nuestra casa, él tuvo que abrir nuestra casa, empezó a buscar las cosas que teníamos allí ya preparadas para lo que era el nacimiento de nuestra hija. Así que había un mensaje urgente que nos hizo correr. Y lo que yo quiero transmitirle en esta mañana, mis apreciados, es que necesitamos predicar un mensaje urgente, urgente para la humanidad. Eh, Vamos a hablar del mensaje del primer ángel. Vamos a hablar del mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel es significativo el lugar en donde se encuentra este mensaje, dónde está colocado este mensaje, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, verso 6. Y lo interesante es que este mensaje lo antecede el capítulo 13 con lo que son las amenazas del anticristo, aquel que de alguna manera u otra quiere dañar la humanidad, dañar el ser humano, que no tenga esperanza, que no tenga oportunidad. En el mensaje del capítulo 13, las amenazas del anticristo están allí vivas, reales. Y al otro extremo, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el verso 14 al 20, nos encontramos con el juicio. Y en el medio nos encontramos con ese mensaje o el mensaje de los tres ángeles, iniciando con el mensaje de ese primer ángel, que es un mensaje sumamente urgente. Quiero invitarles
a que vayamos a nuestra Biblia. Si tiene su Biblia allí a su mano o tiene algún dispositivo donde tenga su Biblia, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense, tenía el evangelio que eterno, un mensaje importante. Y nosotros que conocemos un poquito más a profundidad, todos los que estamos aquí presentes, sabemos que ese mensaje tuvo un inicio. Y podemos llegar a pensar de que ya ese mensaje se predicó. Sí, es real, ya ese mensaje se predicó. Ese mensaje tuvo un momento, tuvo un inicio para un gran despertar religioso. Pero quiero decirle que ese mensaje no ha perdido su vigencia. Ese mensaje sigue vivo, ese mensaje sigue vigente en nuestro tiempo. El evangelio eterno, y es necesario predicarlo ¿a quién? A todos los moradores de esta tierra. Es necesario que este mensaje se pueda predicar como lo dice su palabra. Fíjense, en el versículo 7 del Evangelio, del libro de Apocalipsis, el libro Apocalipsis 14:7, miren lo que dice: decía a gran voz. Un mensaje que tiene que predicarse con urgencia, un mensaje que necesita ser escuchado por la humanidad, porque es un mensaje de amonestación, es un mensaje que se necesita para poder permitir de que la humanidad pueda despertar. Y es allí dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y termina diciendo el versículo número 7, y adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En primer lugar, quiero, para hablar un poco, analizar un poco este texto, hablemos un poco sobre esa expresión temed a Dios. Y cuando habla de temed a Dios, lo que está enfatizando no es un temor a Dios de un miedo donde tal vez nos vamos a asustar, nos vamos a abrumar porque veamos a Dios como un Dios malo, como un Dios injusto, como un Dios que desea el mal. No, el temor que nosotros necesitamos manifestar ante Dios es un temor más bien de respeto, es un temor de reverenciarlo. Y quiero mencionarle lo que dice el comentario bíblico adventista en relación a por qué era importante en este tiempo temer a Dios. ¿Por qué era importante ese mensaje para temer a Dios? Y miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice, el mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel. Porque los hombres, escúchese bien, porque los hombres se habían entregado a la adoración de dioses, del materialismo y el poder y muchos otros que se habían inventado. Vean lo urgente que era el mensaje para ese tiempo. Porque la gente estaba adorando cualquier otro Dios y no al verdadero Dios. Porque la gente estaba adorando más a lo material que tener un encuentro especial con su Dios. Porque se estaba creando cualquier invento de adoración, apartando verdaderamente la relación de intimidad genuina con el Dios verdadero. Y yo creo que ese mensaje es importante para este tiempo también. Por eso yo creo que este mensaje no pierde su vigencia. Por eso es el evangelio eterno que tuvo su inicio, pero todavía continúa vigente para este tiempo. Mis apreciados, yo considero de manera personal que es un mensaje que necesitamos predicar para este tiempo. Y si usted lo cree, comente ahí en el chat, dice, necesito predicar el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles. Y cuando se predica el mensaje de los tres ángeles, necesitamos
predicarlo como lo explica allí en la Sagrada Escritura, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Es necesario, es importante. Dice, temed a Dios y dale gloria. La palabra gloria en el griego es dosa, dosa. Temer a Dios, reverenciarlo, respetarlo, y dice, y darle gloria. La palabra gloria en griego, dosa, no es otra cosa que respetar, darle alabanza, honor a nuestro Redentor. El diccionario bíblico de Nelson Chávez, un diccionario que es a mí de manera particular me gusta, hablando de la adoración, dice que la adoración es externa, cuando se habla de la adoración externa, y cultual, cuando se habla de la palabra cultual, es en relación al culto que nosotros les ofrecemos. Hoy lo que estamos haciendo aquí es dándole un culto para la honra y gloria de Dios, para la adoración a Dios, para darle gloria a nuestro Dios. Y dice que esa adoración debe nacer de una actitud interna. Familia, y para que eso pueda ocurrir, para que en nosotros exista ese deseo de adorarle a Dios de manera genuina, de manera verdadera, para que pueda nacer de manera interna, necesitamos tener una experiencia con Dios genuina, diaria, una relación de intimidad con nuestro Dios. Y entonces se va a manifestar de manera externa en todo lo que nosotros hagamos. Y dice aquí también que a su vez debemos de expresar, esa adoración tiene que ver con el deseo de expresar obediencia a Dios, una vida dedicada al servicio enteramente a Dios. Habla de que el verdadero adorador debe ser bueno y justo. Nos enfatiza también de que para que esa adoración sea aceptada, necesitamos ser también sinceros con Dios. Sinceros con Dios. Eso realmente es lo que nos enseña este libro de Apocalipsis en relación a lo que es el capítulo 14, versículo número 6 y 7. Seguimos adelante. Es un mensaje urgente. Ya eso lo entendimos. Tuvo su inicio, lo mencioné, tuvo su inicio y más adelante vamos a ver dónde inició este mensaje, pero no quiere decir de que ya deja de ser importante. Es un mensaje que, como les dije al principio, tiene una vigencia porque es el evangelio eterno y creo de manera muy especial que tenemos que predicar este mensaje. Porque es un mensaje urgente, es un mensaje que se utilizó para ese tiempo específico de lo que es la profecía bíblica, de lo que es la escatología bíblica y que produjo un gran despertar religioso. Dios, de alguna manera u otra, a través del poder y la presencia del Espíritu Santo, produjo un gran despertar religioso. Se comenzó a predicar el mensaje de salvación, se comenzó a predicar la segunda venida de Jesús. Y yo creo que eso lo va a producir nuevamente para este tiempo un gran despertar religioso. Cuando todos nosotros comencemos a predicar el mensaje de los tres ángeles. Cuando todos nosotros podamos decirle al Señor que la persona del Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestras vidas y podamos utilizar cualquier medio para predicar este mensaje hermoso de esperanza y de salvación. Oh, familia, qué alegría me da cuando predico este mensaje, porque es un mensaje de amonestación. No es un mensaje para condenar, es un mensaje para amonestar, para que la humanidad, para que cada uno de nosotros como creyente podamos darnos cuenta de que Jesús nos ama, de que Jesús desea lo mejor para nosotros, de que Jesús nos advierte de lo que va a ocurrir en este mundo y Él desea que a través de ese mensaje podamos prepararnos y no pegar carreras, así como me sucedió a mí en el momento que me dieron ese mensaje urgente de que mi hija iba a nacer. ¿Qué les parece? Yo estaba desorbitado en ese momento, no sabía qué hacer. Me dieron un mensaje urgente y no me encontraba preparado. Pero el Señor a través de su palabra nos da este mensaje
para que nos preparemos y no estemos pegando carrera en el tiempo del fin, sino que ya estemos convencidos de que lo que va a ocurrir es en favor de los hijos de Dios. Amén. Este mensaje es para que nosotros estemos apercibidos y preparados cuando Jesús lo que es la referencia histórica, porque en el mensaje de Apocalipsis 14, 14, versículo número 6, el 7 dice, temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Este es un mensaje importantísimo donde hay que predicar porque hay un juicio. Y era lo que le mencioné en la introducción de este tema. Este capítulo se encuentra hablando de lo que es el mensaje del primer ángel, se encuentra en el medio donde antecede a las amenazas del anticristo y del otro extremo tenemos lo que es el juicio, lo que va a ser el resultado. Y es por eso que queremos hablar y vamos a hablar rápidamente qué incluye este juicio, donde dice las escrituras que todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, lo que es el juicio. Dice, porque ha llegado la hora del juicio. Este mensaje del primer ángel tiene que ver con el evento que ocurrió en el 1843, donde Guillermo Miller comenzó ese movimiento millerista y entonces Guillermo Miller comenzó a predicar un mensaje. Guillermo Miller salió de su iglesia, una iglesia deísta, y se agregó a lo que es el cristianismo y comenzó a predicar el evangelio. Eso lo dice Mervyn Moore en su libro El juicio investigador. En ese momento, Guillermo Miller entendió que tenía que seguir estudiando las escrituras y el pasaje que más le llamó a Guillermo Miller la atención fue el pasaje del Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese mensaje fue el que le llamó la atención a Guillermo Miller, porque él estaba estudiando las escrituras pensando y tratando de comprender cuándo iba a ser el regreso de Jesús para terminar con lo que estaba ocurriendo en este mundo por causa del pecado. Mucha maldad, mucho odio, mucho rencor. Las personas estaban viviendo de una manera descontrolada. Y entonces Guillermo Miller empieza a predicar este evangelio que tiene que ver con el mensaje del primer ángel. Y saben, mis apreciados, muchas personas para ese tiempo, muchas personas en Europa, prácticamente muchas personas de toda Europa, incluyendo lo que es los Estados Unidos, entregó su vida a Cristo Jesús. Esto fue un gran despertar religioso. Guillermo Miller con sus compañeros comenzaron a predicar un mensaje donde la gente salió de la idolatría, donde la gente se dio a entender por medio de la gran verdad que es la palabra de Dios a no continuar viviendo o inventando cualquier tipo de dioses a quien adorar. Era un mensaje donde muchas almas entregaron sus vidas a Jesús. Sin embargo, lamentablemente nosotros conocemos bien la historia y es que Guillermo Miller comenzó a colocar una fecha donde venía especialmente lo que era la venida de Jesús, lo que era la parucía de Jesús, pero nosotros sabemos que no ocurrió, no ocurrió. Snow siguió estudiando lo que fue el libro de Daniel capítulo 8:14 y consideró de que el mensaje estaba correcto y que Jesús venía específicamente el 22 de octubre de 1844, pero Jesús no vino. Hasta que por fin, en ese gran chasco, en ese momento,
se dieron cuenta que muchos lamentablemente abandonaron la fe, pero de ese momento, de ese gran chasco, nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Gloria a Dios. Allí muchos se mantuvieron unidos, pidiendo la dirección de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Señor los ilumina para que se pueda comprender el mensaje. Porque el mensaje era el correcto. Lo que era incorrecto era el evento que estaba ocurriendo. Y que lo que realmente estaba ocurriendo es que Jesús en ese momento estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, el Señor lo que iba a empezar a iniciar era el juicio investigador. Ahora fíjense, vean lo importante de este mensaje. Un mensaje de advertencia, el mensaje del primer ángel. Hay una exhortación. Dios desea que este evangelio eterno sea predicado a todo el mundo para que pueda existir un gran despertar religioso. Porque hay un juicio. Porque hay un juicio y quiero mencionarles rápidamente lo importante de este juicio. El juicio tiene bases bíblicas, nosotros lo conocemos, aunque para muchos otros religiosos que no son de nuestra denominación no comprenden muy bien lo que es el juicio, nosotros sí y sabemos que tiene sus bases bíblicas. Por ejemplo, quiero compartirle tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento citas bíblicas que nos hacen entender la importancia de este juicio. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, en el capítulo número 12, si tiene su Biblia a la mano, busque el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 14. Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. En el Antiguo Testamento lo menciona claramente. Dios traerá toda obra a juicio. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Definitivamente que hay un juicio y que este juicio tiene una connotación importante para nosotros. Por eso es un mensaje especial de este evangelio eterno, donde nosotros como pueblo del remanente de Dios necesitamos predicarlo y necesitamos utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para predicar este evangelio. En el libro de Mateos, en el Nuevo Testamento, también nos habla de juicio. En el libro de Mateo, capítulo número 12, versos 36 y 37, nos dice lo siguiente, hablando en relación del juicio. Es un juicio universal. Estos textos nos dan a entender de que es un juicio universal y que todos debemos de ser juzgados. Jesús lo dijo allí en el Mateo capítulo 12, 36 y 37, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán ¿qué? Condenados. Hay un juicio, familia, que nosotros debemos de entenderlo. Y es por eso que hay un mensaje de admonestación al mundo. Porque hay un juicio donde todos compareceremos ante ese tribunal de Cristo. ¿Y sobre qué seremos juzgados? Seremos juzgados sobre nuestros pensamientos. Seremos juzgados sobre nuestras palabras. Y seremos juzgados sobre nuestras acciones. Es un juicio. La humanidad será juzgada. Ahora bien, no podemos predicar Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel, sin poder hablar del libro de Daniel. Porque el libro de Daniel habla de lo que es el juicio. Y Daniel capítulo número 7, versículo número 9 y 10, no lo vamos a leer por tiempo, pero ustedes lo pueden anotar allí o leerlos en sus casas. Hay un mensaje también importante
donde habla y dice que ante millares y millares se sentó el anciano de día y dice allí que los libros fueron abiertos, porque se estaba estableciendo el juicio, se estaba inaugurando lo que era el juicio, recordando lo que estaba ocurriendo en el santuario celestial de que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y es por eso que este juicio tiene una connotación importante. Este juicio es previo al advenimiento de Jesús. Y este juicio también su naturaleza es investigar, es llevar unos registros de los hechos de cada ser humano. Porque en el día del juicio dice las escrituras que habrá, por decirlo así, un grupo que será justificado, sentenciado justo, y otro grupo que lamentablemente será condenado. Y es por eso que quiero ya para ir culminando, hablarle un poco acerca de la importancia de estos libros que se encuentran allí, estos libros que muestra allí el libro de Daniel, donde dice los libros serán abiertos, Daniel capítulo 7, verso 10. Y quiero decirles la importancia de estos libros. Mis apreciados, pueblo de Dios, de la iglesia de Mérida Central, hay una relación que no puede separarse entre el mensaje del primer ángel y el juicio. Y este mensaje del primer ángel tiene el propósito de llamar o de admonizar o de darle una advertencia para salir de la mala manera de vivir, ya que Satanás está utilizando cualquier medio para alejarnos de nuestra única esperanza, que es Cristo Jesús. Por eso este es un mensaje sumamente importante que debe de retomarse, no se debe abandonar. No podemos permitir de que el enemigo quiera interrumpir nuestra relación con Dios. Por eso es importante que nos preparemos para este gran acontecimiento en la historia humana, como lo es la venida de Jesús. Y este juicio es previo a la venida de Jesús. Ahora bien, el mensaje del primer ángel, ya mencionamos que definitivamente está relacionado con lo que es el juicio. Y el propósito, la importancia de estos eventos escatológicos es que Dios hace todo lo posible. El Señor nos da todas las herramientas. El Señor hace todo para nuestro beneficio. Y así nosotros poder entender de que no tenemos excusa de no descuidar una salvación tan grande como la que el Señor nos ofrece. Todo esto, mis apreciados, todo esto que estamos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios es porque Dios nos ama, porque Dios desea que tengamos ahora nosotros ese deseo, así como lo tuvo Guillermo Mille y sus compañeros, de estudiar el mensaje, de prepararnos para este gran acontecimiento histórico, universal, de lo que es la venida de Jesús. Pero vuelvo y repito, antes de la venida de Jesús, previo a la venida de Jesús, vendrá el juicio investigador. Y ahora bien, miren lo que dice, y quiero invitarles a que busquen Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo número 4, en el versículo número 17. Y esto es importantísimo que nosotros lo podamos comprender, entender. En Primera de Pedro, capítulo 4, primera carta a Pedro, capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comenzará por nosotros. El juicio comenzará por el pueblo de Dios. Y miren lo que termina diciendo el texto.
Y si primero comienza por nosotros, el pueblo de Dios, los de la casa de Dios, hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Fíjense, vean por qué es importante este mensaje. Vean por qué es importante transmitir el mensaje del evangelio eterno. Ese mensaje de esperanza para la humanidad, ese mensaje para que la humanidad se prepare ante ese acontecimiento universal de la venida de Jesús. Y es importante que hablemos del juicio, porque el juicio va a ser previo al advenimiento de Jesús. Y le damos gracias a Dios porque nos ha dejado en su palabra todas las herramientas que se necesitan para nosotros estar presente ante ese tribunal, de ser juzgado en ese juicio y saber de que tenemos a nuestro abogado, Cristo Jesús, a nuestro abogado, el Paracleto, el Espíritu Santo, que está en favor de sus hijos, que nos está ayudando, que nos está preparando para ese gran acontecimiento. Dice, la idea del juicio es dar una garantía. ¿Ve? La idea del juicio no es que el juicio nos va a decir si somos o no somos salvos, en el sentido de que tengo que esperar el juicio a saber si soy salvo sí o no. No, el quien nos salva es Jesús. Y es por eso el mensaje. Por eso es ese mensaje, porque si yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, yo debo de estar tranquilo ante el juicio, porque mi sentencia va a ser que he sido salvo en Cristo Jesús. El problema radica en aquellos que no obedecen el mensaje. El problema radica en aquellos que no quieren aceptar a Jesús. Allí está el problema. Pero para la casa de Dios, el juicio se convierte en bendición, porque estaremos listos, preparados para vivir con Jesús por la eternidad. Gloria a Dios. Escribe en el chat, mis apreciados, quiero prepararme para estar con Jesús. Quiero continuar predicando el mensaje para vivir con Jesús. Quiero estar listo para cuando Jesús venga. Y por eso estoy dispuesto a predicar este mensaje urgente. Este mensaje urgente de admonestación para la humanidad, para que pueda existir un gran despertar religioso y poder predicar el evangelio eterno de que Jesús pronto vendrá por sus hijos. Amén. Gloria a Dios, familia. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gloria al Señor. El pueblo de Dios, el remanente de Dios. Estamos listos, estamos preparados. El Señor nos dejó su palabra. Necesitamos predicar el mensaje de los tres ángeles, porque es el mensaje final de esta historia. Y lo único que nosotros queremos y deseamos y entendemos, que el mejor lugar del mundo se encuentra a los pies de Cristo Jesús. Amén y alabado sea el nombre de Dios. Es allí nuestro lugar. Es allí donde queremos vivir. Es allí donde vamos a tener verdadera felicidad plena, completa al lado de nuestro Salvador. Oh familia, yo espero ese momento. Y por eso me apasiono y por eso me alegro de predicar este mensaje. Y estoy convencido y estoy seguro que los hermanos, mis hermanos de la iglesia de Mérida del Centro, también predicarán ese mensaje con poder. Gritaremos a voz populi, Cristo pronto viene por sus hijos. Amén, gloria a Dios. Oh familia, ya para ir finalizando, la seguridad que se puede tener del juicio investigador es que será en favor de los santos hijos de Dios. Amén. Esa es la seguridad. El juicio será en favor de los santos. El día del juicio es un día de condenación para los malvados, los que no aceptaron el mensaje. Y es por eso que hay que predicarlo al mundo. El mundo tiene que saber esto. Que si ellos lamentablemente se dejan llevar por la idolatría, se dejan llevar por el materialismo, se dejan llevar por cualquier invención que haga el ser humano, lamentablemente su vida será condenada.
porque han rechazado la única esperanza de vida que está en Cristo Jesús. Los libros fueron abiertos, dice allí en el libro de Daniel, capítulo número 7, versículo número 10. Los libros fueron abiertos. Y es importante que sepamos que hay algunos libros que se van a abrir en ese juicio. Y esos libros llevan un registro importante. Esos libros, en primer lugar, nosotros podemos ver que son con el propósito de que pueda existir un registro. No es que Dios se le olvide las cosas, Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Pero como este juicio va a ser universal y este juicio va a ser ante todo el universo, estará allí presente, llevará un registro. Y como lo comenté, de las acciones, de los pensamientos y de las palabras de cada ser humano. Y dice las Escrituras que por lo menos podemos ver algunos libros que se registran y en primer lugar encontramos el libro de la vida. En el libro de la vida se encuentran los nombres de todos aquellos que en algún momento aceptaron a Cristo como su Salvador personal, de que entregaron su vida a Cristo. Ese es uno de los libros que encontramos allí. Tenemos algunas citas bíblicas que usted puede anotar para verificar. Tenemos a Filipenses 4:13, tenemos Apocalipsis 20:12 y tenemos el libro de Daniel capítulo 12, verso 1, el libro de la vida, donde todos aquellos que en algún momento escucharon el mensaje y entregaron su vida a Cristo Jesús. Pero también tenemos otro libro que se llama el libro de las memorias o el libro de la memoria. Y en este libro de la memoria se encuentran registradas todas las acciones buenas de los hijos de Dios. Todo lo bueno que nosotros pudimos hacer en este mundo impulsado por el Espíritu Santo. Todas esas acciones buenas que nos nacieron a hacer y la pudimos realizar, la pudimos ejecutar, pudimos permitir ser instrumentos de Dios para hacer estas hermosas obras buenas, se encuentran todas registrados en el libro de la memoria. O sea, ninguna acción buena que usted haga va a pasar por desapercibido delante de los ojos de Dios. Por eso es importante cumplir con este hermoso evangelio. Por eso es importante permitir de que el Espíritu Santo obre en nosotros y nosotros aprovechar la oportunidad que nos da el Señor para hacer el bien. Porque todas esas acciones estarán registradas en el libro de la memoria. Pero también encontramos otro registro y es el registro de los pecados. Y mencionamos el texto bíblico de Eclesiastés 12:14, donde dice que Dios traerá a su juicio toda obra a juicio, que aunque esté encubierta, sea buena o sea mala. Allí estarán registrados todos los pecados. Aunque de repente nadie nos esté viendo, estemos allí, nadie nos está viendo, pero Dios sí nos está viendo. Y ese pecado que se cometa en lo oculto, Dios lo va a registrar. Por eso, familia, es importante y no descuidemos esto, mis apreciados. Si existe la posibilidad o si llega ese pecado a nuestra vida, yo les invito en el nombre del Señor a estar a cuenta con Él. Pedirle perdón a nuestro Dios por el pecado que tal vez se haya cometido. Pero tiene que ser un perdón genuino, un perdón verdadero, donde le digamos al Señor que nos ayude a no cometer ese pecado, para que lo borre de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Porque hay un libro donde están registrados todos los pecados. Y es por eso que es importante confesar a Dios por los pecados. Ya, familia, para finalizar, vamos a la conclusión. Este mensaje es muy extenso. Estoy tratando de resumir este mensaje, pero también quiero darles la motivación para que ustedes puedan seguir investigando desde sus hogares este precioso mensaje, para que nosotros podamos compartirlo al mundo. El mensaje del primer ángel nos ayuda a considerar que todavía es un mensaje que inició en el 1844, pero que sigue vigente para este tiempo.
y con la necesidad de ser predicado para exhortar a los creyentes y a los no creyentes sobre la adoración al Dios verdadero. El mensaje se está proclamando, se debe proclamar a todo el mundo. No hay que hacer distinción de personas. Es un mensaje que se necesita que sea escuchado en el mundo entero. Y gracias a las redes sociales, porque aquí podemos predicar a personas que de repente se encuentran en diferentes países. ¿Sí? El juicio investigador nos revela la justicia divina. Los ángeles verán con sus propios ojos cómo Jesús cuidó y ayudó a sus hijos en el proceso del plan de redención. El carácter de Dios será reivindicado ante los ángeles celestiales y se verá la confirmación de que los que están en el profeso pueblo de Dios heredarán el reino de Dios. Amén y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Todo el mundo se dará cuenta que Dios es amor. El carácter de Dios será reivindicado. Y todos los ángeles y todo el universo verá cómo el pueblo de Dios heredará el reino de su Padre Celestial. Oh familia, quiero invitarte en esta hora. Quiero invitarte en esta hora a lo que dice el libro de Marcos. El libro de Marcos nos hace a nosotros una invitación. A través de Jesús nos hace recordar sus palabras y dice, velad pues. Tenemos que estar atentos, familia. Tenemos que estar vigilantes. Mi esposa estaba embarazada y alguien me dijo en el hospital que ella lo único que tenía era un dolor estomacal. Posiblemente hay alguien que esté lanzando un mensaje errado, un mensaje que no es para ese tiempo, porque ya mi esposa estaba a punto de dar a luz. Y el mensaje correcto es que yo tenía que prepararme para el nacimiento de mi hija, la alegría y la bendición de mi hogar. Pero escuché un mensaje errado. Y es por eso que hoy nosotros tenemos que transmitir un mensaje verdadero para la humanidad, para que se pueda preparar, para que no puedan estar allí dormidos. Y Dios nos ha colocado a nosotros, familia, a nosotros, a la iglesia de Mérida Centro. Todos nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y Dios nos ha dejado un mensaje que necesitamos predicar, que necesitamos anunciar, porque estamos listos para encontrarnos con nuestro Salvador. Amén. Si usted quiere predicar este mensaje, si usted siente que este mensaje es el que se debe predicar para este tiempo, coloque ahí en el chat y dígale, Señor Jesús, quiero predicar el mensaje de los tres ángeles. Quiero predicar el mensaje del Evangelio eterno y necesito que el poder y la presencia del Espíritu Santo tome el control de mi vida. Si usted lo desea, mis apreciados, quiero invitarte en esta hora para que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor Jesús su dirección y su bendición. Bendito Padre y eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Apocalipsis. Este libro, Señor, nos revela los acontecimientos finales de este mundo en esta tierra. Este mensaje nos advierte que hay esperanza en Cristo Jesús. Este mensaje nos exhorta a predicar el Evangelio eterno. Este mensaje nos anima a entender de que Jesús vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo para vivir con él por la eternidad. Oh familia, aquí estamos tus hijos, con la necesidad urgente de predicar este mensaje. Oh Padre Celestial, aquí estamos tus hijos, con la necesidad de que el Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. No podemos predicar este mensaje sin el poder del Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Porque sabemos, oh Padre Celestial, este mundo, la única esperanza
se encuentra en Cristo Jesús. Prepáranos para este mensaje. Prepáranos para poder advertirle al mundo de que habrá un juicio. Y lamentablemente, si la humanidad se deja engañar por el enemigo, por Satanás, en el juicio, lamentablemente, él mismo se condenará al no aceptar el mensaje de esperanza y de salvación de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias, Padre Celestial, porque tú colocas ángeles protectores en nuestra vida, en nuestro hogar, para cuidar de nosotros día y noche. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque al final de la historia tu nombre será reivindicado, donde todo el mundo dirá verdaderamente Dios es amor y nosotros tu pueblo. Viviremos contigo, oh Padre Celestial, en un mundo donde no habrá lágrimas, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde solamente reinará la felicidad y la paz que solamente nos puede dar Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre celestial. Dios me lo bendiga.